Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre álgebra lineal. Nosotros somos el grupo 1 de la materia Fundamento de Control en el espacio de estado. Nuestro grupo está conformado por Jesús Adrián Benítez Solano, Arin Abraham Márquez Lara, Brian de Jesús Mejía Costa y quien les habla, Karen González Cabrera. Inicialmente les hablaré sobre matrices y determinantes. Las matrices invertibles, en este capítulo se tratarán dos importantes conceptos de la teoría de matrices cuadradas. El primero involucra el estudio de cierto tipo de matrices que análogamente a los números reales distintos de cero, poseen un inverso multiplicativo de segundo, estrechamente relacionado con el primero. Versa sobre un número llamado determinante que se le asocia a cada matriz cuadrada y que tiene importantes y variadas aplicaciones en álgebra lineal. Ya que vimos las operaciones algebraicas con matrices tienen propiedades análogas a las de los números reales. En esta sesión daremos una más que corresponde a la existencia de inversos multiplicativos. Una matriz cuadrada A de orden n es invertible 1 si existe una matriz C del mismo tamaño que AC sea igual a CA y esto sea igual a la identidad, como se puede observar en el ejemplo mostrado en la diapositiva. Ahora les voy a hablar sobre las propiedades de las matrices. Si A, B pertenece a M por N, una matriz invertible, entonces la matriz AB es invertible y además AB a la menos 1 va a ser igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. En el segundo, si A pertenece a M, N por N es una matriz invertible, A a la menos 1 es también invertible. ¿Qué quiere decir esto? Que A a la menos 1 elevado a la menos 1 va a ser igual a A. Tercero, si A es una matriz cuadrada invertible, entonces A es también invertible y además A a la T va a ser a la T elevado por menos 1 va a ser igual a A a la menos 1 elevado a la T. Matrices invertibles y sistemas lineales. Supongamos que la matriz cuadrada A pertenece a M, N por N, es invertible. Entonces el sistema cuadrado AX igual a B tiene única solución para todo B. En efecto, como pueden observar, el ejemplo es 8x1 más 10x2 igual a 2 y 5x1 más 2x2 igual a menos 8. ¿Qué hacemos aquí? Como pueden observar, lo colocamos en matriz y colocamos lo que pertenece a X1 y lo que pertenece a X2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la inversa de la matriz. La inversa de la matriz es AC que pertenece a la identidad. Y aquí se puede observar que 8x más 10z va a ser igual a 1 y 5x más 2z va a ser igual a 0. Y 8y más 10w va a ser igual a 0 y 5y más 2w va a ser igual a 1. Entonces aquí también el teorema 2.3 nos dice que si A pertenece a M por N por N, las siguientes condiciones son equivalentes a pares. Es decir, que el sistema AX igual a B tiene solución única. A va a ser igual a la identidad y A va a ser invertible. Ahora, para determinar si una matriz A es invertible y hallar su inversa en tal caso, se procede de la siguiente manera. Formamos la matriz aumentada A por I, donde I es la identidad del mismo tamaño de A. 2. Se lleva A mediante el método de Gauss-Jordan la identidad aplicando simultáneamente las mismas operaciones de renglón en el lado derecho de la partición. Al llegar a I por B, B va a ser igual a la menos 1. Y si A no se puede llevar al significado de A, que no es invertible. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Cuando A es una matriz 3 por 3, la matriz por bloques va a ser 3 por 3 y la colocamos igual a su identidad. Entonces, ¿qué vamos haciendo aquí? La fila 2 se divide entre 2, se le resta a la fila 3 el cuádruple de la fila y nos da lo que se ve en la pantalla. Luego se suma a la fila 3 la fila 1 y después se multiplica la fila 3 por menos 1.
Como ya se tiene la identidad en el lado izquierdo, la matriz inversa de A sería lo que pueden observar en la pantalla. Matrices elementales. Una matriz cuadrada de orden M es elemental si se obtiene a partir de la identidad M, mediante una sola operación de renglón. Ejemplo, la matriz E1, como la pueden observar aquí, es elemental pues se obtiene de I3 mediante la operación de renglón. R2 igual a 2R2. Análogamente, las matrices E2 y E3 son elementales, pues resulta de que I3 al aplicarle las operaciones R1 igual a R2 y R3 igual a menos R1 más R3 respectivamente. Ahora les hablaré de las determinantes. Este es un tema muy importante y en esta sesión estudiaremos uno de los principales conceptos del álgebra lineal. A cada matriz cuadrada se le puede asignar cierto número real llamado el determinante de sí misma, el cual tiene diversas e importantes aplicaciones de esta materia y otras áreas, como por citar algunos ejemplos, el cálculo del polinomio característico para encontrar los valores y vectores propios, método de la yunta para hallar la inversa de una matriz, regla de Cramer, cálculo de volúmenes e integrales, etc. En este tema utilizaremos un método de recurrencia para definir y calcular determinantes de orden n a partir de determinantes de orden menor. Hacemos énfasis en que, como en el caso de la inversa de una matriz, el concepto de determinante solo es aplicable a matrices cuadradas. Entonces, en desarrollo por cofactores tenemos que si A va a ser igual a A, es una matriz 1 por 1, el determinante de A se denota y define como determinante de A igual a A. Y en la 2 tenemos que si A es igual a la matriz ABCD. Entonces, tenemos que en esta propiedad es una matriz 2 por 2, se define y denota del determinante de A como determinante de A igual a AD menos BC. También se puede usar la notación de matriz y esto va a ser igual a AD por menos BC. Lo mismo, pero lo colocan en matriz. Entonces, para el determinante de la matriz A, supongamos que n es un entero mayor a 2 y que los determinantes para matrices de orden menor o igual a n menos 1 ya han sido definidos. Si A es una matriz n por n, entonces A se define el menor del elemento de A o simplemente el menor del elemento IJ como el determinante que se obtiene de la matriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J de A. A este número le denotamos M I por J. Y el cofactor del elemento AI J de A o simplemente el cofactor IJ se define y denota como CIJ igual a menos 1 de I más J por M y J. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en donde el cofactor del elemento AIJ de A o simplemente el cofactor IJ se define y denota como C y J igual a menos 1 elevado a la I más J por M y J. Entonces tenemos el determinante de A, que es la matriz que se puede ver en pantalla 3×3, y esto se desarrolla por la segunda fila. ¿Qué desarrollan aquí? Aquí lo que desarrollan son las determinantes individualmente y esto nos da un resultado igual a 0. A continuación enunciamos el teorema básico para definir y calcular inductivamente los determinantes. Este teorema es conocido como desarrollo de Laplace o desarrollo por cofactores de la función determinante. La demostración de este teorema es larga y remitimos al lector a un apéndice C que se encuentra en el libro, pero únicamente nos limitaremos en los dos siguientes ejemplos. Como pueden observar, aquí se encuentra el teorema. Aquí se encuentra la definición del teorema y procedemos a las propiedades, en donde se enuncian las siguientes propiedades de los determinantes e invitamos al lector a leer bien el teorema. El teorema trae de las propiedades de los determinantes. Estos sean A y B matrices cuadradas de orden n. Entonces, 1, AB va a ser igual a A por B. 2, A va a ser igual a A. Si A es una matriz invertible, entonces A a la menos 1 va a ser diferente de 0.
Y además, a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre A. Si A es triangular superior o triangular inferior, el determinante de A es el producto de los elementos de la diagonal. 5. Supongamos que B es equivalente a la matriz A al aplicarle una operación en el renglón. Si B sostiene de A mediante la operación de renglón R1, RI igual a RJ, entonces A va a ser igual a menos B. Ahora vamos a realizar un ejemplo que es muy sencillo, es que tenemos la matriz como las pueden observar A y B. Entonces A va a ser igual a 18 y B va a ser igual a 8. AB entonces sería 7 por 30, que es 210, y 11 por 6, que es 66. Esto da un total de 144, lo que también es igual a 18 por 8, 144. Y de la propiedad 4 tenemos también una matriz que lo que hacemos es multiplicar la 8 por menos 5 por 1 y por 2, y esto nos da un total de menos 80. Ahora la regla de Kramer. Esta regla es muy importante y aquí explicaremos un algoritmo el cual da un método para hallar la solución de un sistema cuadrado utilizando determinantes. Nuevamente cabe señalar que su utilidad práctica directa y es muy raquítica para sistemas con más de 4 variables, pero su conocimiento es de gran interés teórico e histórico y tiene importantes implicaciones directas e indirectas de valor práctico. Aquí, como pueden observar, el teorema 2.11 nos dice que sea una matriz cuadrada de orden n, sea para cada i igual a 1, 2, n, el determinante que resulta de la matriz que sostiene de A al sustituir la enésima columna por B. Entonces, si delta es igual a A, tiene que ser diferente de 0. Aquí podemos ver un ejemplo donde zx, 2x, perdón, más y más z va a ser igual a 0, x menos y más 5z va a ser igual a 0, y y menos z va a ser igual a 4. Entonces calculamos el determinante de A, que va a ser igual a 6, el determinante de x, que es igual a menos 4, el determinante de y, que es igual a 6, y el determinante de z, que es igual a 2. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jesús Adrián Benítez y yo voy a continuar con la explicación de transformaciones lineales. A modo de introducción, estudiaremos cierto tipo de funciones entre espacios vectoriales que son pues, las transformaciones lineales. Estas funciones son relativamente muy simples de tratar, ya que pues, presentan un comportamiento que conserva la estructura de las operaciones del espacio vectorial. A pesar de su sencillez, las transformaciones lineales son muy importantes tanto en matemáticas como en física e ingeniería. Y podríamos afirmar, pues a grosso modo, que independientemente de la gran variedad de aplicaciones, mucho del éxito que tienen las funciones lineales entre espacios vectoriales radica en que con frecuencia pueden transformar un problema complejo en uno más simple. En primer lugar, una transformación lineal es una función y por ser función tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Si se tienen dos espacios vectoriales B y W, una función de T transforma vectores de B en vectores de W, tal como se ve en la imagen. Entonces, siendo B y W dos espacios vectoriales, tal como se representa en la notación, la T es una transformación lineal de B en W. En algunos textos también denominan aplicación lineal u operación lineal a este término. Pero esta función también tiene sus respectivas propiedades básicas. Para que esta función sea considerada transformación, debe cumplir dos propiedades. La primera es la propiedad distributiva, puesto que la transformación de la suma de los componentes
significaría la suma de las transformaciones de cada componente. Y la segunda implica que la transformación de un producto, de un escalar por un componente del espacio vectorial, es igual al producto del escalar por la transformación del espacio. Entonces, a modo de ejemplo, se tiene que T con dominio y codominio en los reales, siendo la función definida por T de X igual a 2X. Entonces, para toda X sub 1 y X sub 2 perteneciente a los reales y para todo escalar, se tiene que, la primera propiedad vendría siendo que T, la transformación de la suma de X sub 1 y X sub 2 es igual a 2 por pues, la función que tenemos, X sub 1 más X sub 2. Al momento de hacer la propiedad distributiva, se tiene que es igual a 2X sub 1 más 2X sub 2. Y esto representa la suma de las transformaciones de cada componente en el espacio vectorial. Asimismo, se cumple la segunda propiedad en la que la transformación del escalar por dicho componente pues se reemplaza en nuestra función de 2x, en este caso 2 por el escalar por x. Este escalar se puede sacar del producto y se tiene que el escalar por 2x también resulta igual a la segunda propiedad del escalar por la transformación del componente. Del ejemplo se puede concluir que toda línea recta que pasa por el origen, como la función pues, del ejemplo, es una transformación lineal. Bueno, tenemos que algunas funciones son transformaciones lineales, como por ejemplo la derivación, en la que la transformada de f es igual a f', como conocemos en términos de derivación. Entonces, aplicamos la primera propiedad que t de f más g es igual pues, a la derivada de f más g. Y por propiedades de la derivación, esta suma se puede distribuir siendo f' más g'. Y esto vendría siendo equivalente a la primera propiedad, t de f más t de g. Bajo la segunda propiedad, se tiene que la transformación del escalar por la función, en este caso f, viene siendo igual al escalar por f', por la derivada de f, y pues esta cumple la segunda propiedad. También tenemos funciones algebraicas en las que si tenemos una transformación con tres componentes, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, y una función cualquiera, en este caso algebraica, x sub 1 más 2x sub 2 y 3x sub 2 menos x sub 3 vendría siendo la segunda componente. Se tiene pues el vector A con las componentes en X, el vector B con las componentes en Y, y para que se cumpla la primera propiedad se tiene que la transformación de la suma de los vectores A más B debe ser igual a la suma de las transformaciones de cada vector. Entonces tenemos para el primer caso, que es la transformación de A más B, pues sumamos las componentes de los vectores. Entonces se tiene que x sub 1 más y sub 1 es el primer componente, x sub 2 más y sub 2 es el segundo componente y x sub 3 más y sub 3 es el tercer componente. Al momento de reemplazar en la función, se tiene que, en vez de x sub 1, se tiene que, en este caso vendría siendo x sub 1 más y sub 1, más 2 por x sub 2. Pero x sub 2 por las componentes resultaría de x sub 2 más y sub 2, reemplazando x sub 1 y y sub 1 en la función original. La resultante vendría siendo la igualdad, o al momento de desarrollar la transformada del vector A más la transformación del vector B, resulta toda la igualdad de
la transformación de A más B es igual a la transformación de A más la transformación de B. De manera análoga, se cumple la segunda propiedad en la que se multiplica un escalar por el vector A y a esta se le aplica la transformación. Entonces, se tiene que el vector A tiene las componentes en X, se multiplica el escalar por cada componente en X y se reemplazan estas componentes en la función original de x sub 1 más 2x sub 2. Haciendo agrupación se puede sacar el escalar y se tiene la misma función el escalar multiplicado por la función original. Entonces esto resultaría en el cumplimiento de la segunda propiedad, que vendría siendo el escalar por la transformación de x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que vendría siendo pues las componentes del vector en A. También se tiene que una de las funciones que son transformaciones lineales es la integración. Entonces tenemos que la transformación de f es igual a la integral de 0 a 1, siendo un límite de integración arbitrario de f de x. Entonces, si se tiene que, por ejemplo, f de x es igual a 2x, la transformada viene siendo 1. T es lineal porque, pues, al momento de... Disculpen, aquí hay un error de escritura. T sub f es igual a 2, porque pues se aplica la integración. Entonces, se tiene que la transformación de f más g es igual a la integral de 0 a 1 de f más g. En vez de f, pues se reemplaza por f más g y se desarrolla toda la integral. Sabemos que la suma de la integral de una suma, pues es la suma de las integrales. Entonces se puede separar los términos de f y g y resulta en, pues la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones de las funciones. Y para el cumplimiento de la segunda propiedad, pues lo mismo, sabemos que en una integración los valores constantes se pueden sacar de la integral y al desarrollar pues esta integral, al final tenemos que la transformación del escalar por la función es igual al escalar por la transformación de la función. Pero, bueno, hay funciones que no son transformaciones lineales, que no cumplen las dos propiedades básicas, como por ejemplo el caso de la transformada con componentes x, y la función viene siendo x por y. Entonces, por ejemplo, ponemos valores arbitrarios de x y de 3 y 4, y al momento de reemplazar x y y, se tiene que, por ejemplo, los valores arbitrarios de x y y vienen siendo 3 y 4. Entonces, al multiplicar por 2, se tiene que, pues hace una propiedad distributiva. Entonces se tiene que las componentes en este caso vendrán siendo 6 y 8. Al momento de reemplazarla en la función, siendo 6x y 8y, al multiplicarse resultaría 48. Pero si este 2 se saca como en la segunda propiedad, para comprobar la segunda propiedad, este 2 se saca de la función, de la transformación, se tiene que x y y vendría siendo 3 y 4, se multiplican, da 12, y por el escalar de afuera daría 36, por lo que la transformada del escalar por la función es diferente al escalar por la transformación de la función. Y pues bueno, por último se tiene que, si T es una transformación lineal en un espacio vectorial E, se acostumbra a decir que T es un operador lineal en el espacio E. Siguiendo con los conceptos de transformaciones matriciales,
pues en las transformaciones matriciales se rigen las mismas propiedades básicas que en las transformaciones lineales. En este caso en R2, en R3 o hasta Rn. Entonces, si se tiene que, bueno, la simbología para las transformaciones matriciales por lo general se representa con un subíndice con la simbología de la matriz. Entonces, sea la transformación de la matriz A con dominio en R a la N y codominio en R a la M, se tiene definido un vector X perteneciente pues a R a la N y se tiene que la transformación matricial de A a la, pues del vector X es igual a la matriz A por el vector X. Entonces se cumple de que la transformación matricial de dos vectores X más Y es igual a la matriz A por la suma de los vectores. Haciendo propiedad distributiva, este índice A se multiplica por cada vector y se cumple la primera propiedad. Pues para el cumplimiento de la segunda propiedad, se tiene que A multiplica al escalar por el vector. Este vector se puede salir del producto, del paréntesis, y efectivamente se cumple la segunda propiedad básica de las transformaciones lineales. De aquí se puede concluir que toda transformación matricial es lineal, puesto que si se tiene una matriz de componentes A pertenecientes a R a la N, esta puede expresarse también pues en forma de componentes, como lo vemos en la ecuación que prosigue. Siendo la transformación matricial de A con componentes X y Y, pues resultaría una matriz de 2 por 2 al tener dos componentes, que multiplica a las componentes X y Y pues del vector en este caso, y resultaría un vector como lo vimos anteriormente de la forma algebraica. Y como mencioné anteriormente, las funciones algebraicas son transformaciones lineales. Un teorema que surge a partir de este concepto es que toda transformación lineal con dominio en Rn a codominio R a la M, existe una matriz A tal que la transformación lineal es igual a la transformación matricial. En otras palabras, podemos modificar la dimensión de un vector multiplicándolo por una matriz cualquiera. Bueno, entramos al concepto de núcleo e imagen en una transformación lineal. Y bueno, antes de introducir estos conceptos debemos tener conocimientos previos de algunos tipos de funciones. La primera de ellas, pues son las funciones inversas. Pues es en la que si tenemos conjuntos no vacíos A y B, y a la función f se le asignan elementos de A, elementos de J, pues de manera arbitraria, en ciertas condiciones será posible definir una función inversa denotada como f a la menos 1 que realice el camino de vuelta de B a A, como vemos en el ejemplo. Estas condiciones podrían presentarse pues de manera análoga como f compuesto de G en Y es igual a Y y G compuesto en f de X es igual a X. En tal caso se dice que la función f es invertible. Por ejemplo, si tenemos que A es igual a las componentes 0 y 2 y B tenemos componentes 0 y 4 y A tiene imagen en B, se define por, pues no sé, una función cualquiera, f de X igual a X cuadrado. Y sea G con B imagen en A, definida por la función de G de Y igual a raíz de X. Entonces, G es una función inversa de F. Y pues se representa como se ve en pantalla. F compuesta en G de Y, pues es igual a F de raíz de Y. Y al aplicar eso en la función f de X,
resulta siendo, digo, en G de Y, esto vendrá siendo igual a Y. Propiedades de la composición entre funciones. Y de manera análoga se hace para G compuesta en f de x, que resultaría en x. Se debe considerar que si una función posee una función inversa, esta última función inversa es única para dicha función original. Entonces, prosiguiendo con los conceptos previos, también debemos repasar lo que son funciones inyectivas. Y pues una función es inyectiva si en elementos distintos del conjunto A, que viene siendo el dominio, les corresponden elementos distintos en el conjunto B del codominio de la función. Es decir, cada elemento del conjunto B tiene a lo sumo una preimagen en A, o lo que es lo mismo, en el conjunto A no pueden haber dos o más elementos pues, que tengan la misma imagen. Por ejemplo, la función en los reales con imagen de x con imagen en x cuadrado no es inyectiva, puesto que el valor de 4 puede obtenerse como f de 2 y f de menos 2. Se puede llegar al mismo valor. Pero si se genera una nueva función en la que el dominio se restringe a los números reales positivos, pues en este caso sí se obtiene una función inyectora. Bueno, ahora tenemos que ver qué trata la función sobreyectiva, también llamada suprayectiva, epiyectiva, suryectiva o exhaustiva. Y pues una función es sobreyectiva si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, cuando cada elemento de B es la imagen como mínimo de un elemento de A. Dicho de manera pues más clara, para todo componente de Y, de un grupo Y, existe una componente de X, de un conjunto X, que cumple la función. Entonces, f del componente X es igual a un componente de Y. Por último, vemos lo que son las funciones biyectivas. Se tiene que una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida. Es decir, para todo componente de B del conjunto B se cumple que existe un único componente de A del conjunto A, tal que pues, la función que se evalúe en el componente de A es igual pues, a la componente de B. En este caso existirá una biyección entre ambos si, solo si los conjuntos A y B tienen el mismo número de elementos. Bueno, ahora sí, dicho esto, partimos a la definición de núcleo, también llamado kernel. Entonces se tiene que el núcleo en una transformación lineal está formado por el conjunto de todos los vectores del dominio que tienen por imagen al vector nulo del codominio. Se representa con la notación ker de t. Y, por ejemplo, si tenemos que la transformación de las componentes en x, pues x1, x2, x3, con la misma función que trabajamos en el ejemplo de algebraico, definido en R a la 3, entonces existe un vector x cuya transformación es igual a 0. Entonces aquí tenemos que emplear los procedimientos de transformada. Entonces, se puede escribir como un sistema de ecuaciones donde tenemos que x sub 1 más 2x sub 2 es igual a 0 y 3 de x sub 2 menos x sub 3 es igual a 0. Tenemos un conjunto de un sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, el cual se puede resolver por sustitución regresiva. Y pues bueno, al resolver se tiene que el vector x es igual a 6r menos 3r, 6r, o sea, en componentes 6r menos 3r y r. Entonces pues r se puede
sacar del vector y expresarlo en términos pues, de las componentes. Entonces, por lo que el núcleo, el kernel de T, viene siendo un vector U con componentes 6R, menos 3R y R, perteneciente también a los reales. Entonces, pasando a, bueno, antes de eso, de la definición anterior de núcleo se pueden obtener varias conclusiones. La primera es que una transformación lineal es inyectiva si existe un núcleo para esto. Y una transformación matricial es inyectiva si la matriz A es invertible. Y bueno, ahora pasamos a las definiciones de imagen y rango de la transformación. Para la imagen, pues la imagen de una transformación lineal está formada por el conjunto de todos los vectores del codominio, que son imágenes de al menos un vector del dominio. Y pues se representa como lo ven en pantalla. Pues también tenemos la definición de rango de una transformación que corresponde a la dimensión del subespacio del espacio vectorial E. Ahora sí entramos a lo que es representaciones matriciales de transformaciones lineales. Y pues había dicho anteriormente que toda transformación lineal, pues en R a la N, con codominio en R a la M, existe una matriz A tal que pues la transformación lineal sea igual a la transformación matricial. Pero aquí veremos que este resultado se puede extender cuando los espacios vectoriales inmersos tienen dimensiones finitas. Entonces, primero vamos a repasar unos conceptos de vectores de coordenadas. Bueno, consideremos un espacio vectorial E sobre un campo K y una base B de componentes de vectores B1, B2 y B a la N de B. Y se tiene que, disculpe, se tiene que todo vector perteneciente a este grupo de vectores B puede representarse, pues como se ve en la imagen. Ese primer término antes del igual es B, o sea, solo el vector B con componentes A1 por B sub 1, el vector B sub 1, más A sub 2 por el vector B sub 2, y así sucesivamente hasta el escalar AN por el vector BN, donde todos estos escalares A son únicos. Bueno, si se tiene que un operador lineal con dominio y codominio en el espacio vectorial E, con una base PP mencionada anteriormente, de este espacio y pues los escalares que también mencionamos antes, se tiene que la matriz en pantalla es una representación matricial del operador T a la base B. Esta definición es similar a la que le mencioné pues recién en la introducción de representaciones materiales, pero ahora esta incluye el término de base que rige al operador. Asimismo, se puede determinar que la representación matricial de una transformación lineal de un vector es igual al producto de la representación matricial pues, por el vector dado. Entonces, un ejemplo de esto podría ser el siguiente. Se tiene una transformación de R3 con imagen en R4 dada por T con componentes X, Y, Z y se tiene la siguiente matriz. Entonces, la T representa pues, la transformación, que será representada por la matriz A o A sub T. Mientras que la matriz A a su lado representa el vector original X, Y, Z. El resultado es la transformación pues, que se realice. Y para poder representarla de forma matricial, lo que se debe obtener es la matriz de transformación. Entonces, para este caso, utilizando el resultado de la transformación, pues se puede determinar fácilmente la matriz de transformación, separando el vector original y determinando las operaciones que se realizaron, como se ve en pantalla. Es decir, dándole valores para el primer caso de 1 para X y 0 para el resto de componentes, el resultado de la matriz vendría siendo
1, 0, 2 y menos 1 para, para el reemplazo de las componentes pues en la matriz. Y así se hace para las tres variaciones, cuando y vale 1 y cuando z vale 1. De manera que la matriz A sub t se vería representada de esa forma. Entonces, la representación quedaría como la matriz de transformación multiplicando al vector original para dar como resultado pues a la transformación. Por último, aclararemos un concepto de determinante de un operador. Entonces, en un espacio vectorial E, para un operador lineal T en este espacio, se tiene que el determinante de T, pues se tiene que det de T es igual al determinante de cualquier representación matricial de T. Por ejemplo, si tenemos que tenemos el operador de T sub B, como representamos ahorita en las transformaciones matriciales, y tiene componentes 4, menos 2, 2 y 1. Sabemos que para hallar la determinante, primero se multiplica en diagonal hacia la derecha, por ejemplo, en este caso sería 4 por 1, y se le resta el producto en diagonal de menos 2 y 2. En este caso nos daría 4 menos 4, pues resulta en 8. Y a continuación mi compañero Brian Mejía le va a extender más acerca de estos operadores matriciales. Buenas tardes, me llamo Brian Mejía. Como ya mis compañeras me presentó al principio, hoy le estaremos hablando de lo que son las representaciones matriciales de transformaciones lineales. Como ya en capítulos anteriores se han explicado, en la álgebra existe algo que se llama transformaciones lineales, y ahora veremos una representación de ellas en su forma matricial. Para ello, antes de comenzar todo esto, tenemos que hablar algo de lo que son las bases ordenadas, y entenderse como base ordenada aquellas bases vectoriales en las cuales el orden en el que se encuentran los elementos que la conforman tiene que respetarse. Esto es, por ejemplo, tenemos una base con el nombre de beta y una base gamma. Si nos damos cuenta, en beta los elementos son 1 y 0, 0 y 1, y en gamma son 0 y 1, 1 y 0. Si nos damos cuenta, son los mismos elementos, sin embargo, el orden está como cambiado. Esto es así porque, bueno, porque son bases, nombre de una base ordenada, ¿sí? Si bien ambos pertenecen al espacio vectorial R2, no se puede decir que son iguales. ¿Por qué? Por lo mismo que ya expliqué de que eran bases ordenadas. También hay que hablar de un concepto que se llama las bases estándares, que bueno, estas bases estándares van a depender mucho del plano en el que se estén trabajando, por ejemplo en R2, R3, R4, si son polinomios o no. Sin embargo, generalmente tienen la forma que nos vemos aquí. Si son, por ejemplo, en R2, R3, van a ser elementos como 1, 0, 0, 1, si es para R2, si es para R3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si fuese para R4, por ejemplo, sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Y así consecutivamente. Bueno, vamos a entrar así de lleno en lo que es la representación material de transformaciones lineales. Y pues vamos a hablar de pronto un poquito, ¿no? De que así como es posible encontrar representaciones matriciales de operadores lineales, que fue lo que explicaron en el capítulo anterior, también se pueden hallar representaciones matriciales para transformaciones lineales en general. Entonces, ¿qué información debes conocer para poder hacer esto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es definir la transformación que se va a realizar. Por ejemplo, la transformación desde un plano R2 hasta un plano R3. Luego vamos a tener que definir T, que es este número, esta de aquí, la transformación, en función de la variable de interés. Por ejemplo, en este caso es T de X y de Y. A su vez le especificamos los elementos que la componen. Esto es, T de X, Y va a tener un componente que es X más 3Y, otro elemento que es 0 y otro que es 2X menos 3Y. Cuando hablamos de las bases, se me olvidó mencionar que siempre para poder hacer lo que es un cambio o una representación matricial de la transformación lineal, debes conocer sí o sí las bases. Estas bases no siempre van a ser las bases estándares. En esta ocasión de este ejemplo te estoy mostrando que sí. Por ejemplo, beta vale 1, 0 y 0, 1, está en R2, y gamma vale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, está en R3.
Sin embargo, estos valores van a depender mucho de lo que diga el ejercicio. Aquí desde lo que podemos decir es que beta corresponde al espacio de salida y gamma al espacio de llegada. Vamos a hacer una metodología para poder hacer una representación matricialmente de una transformación lineal sin de pronto caer de pronto en algunos errores y pues facilitándonos un poco, ¿no? Para eso lo que hicimos dividir en 3 pasos. El paso 1 va a ser evaluar la base de salida en los elementos que conforman la transformación. La base de salida, recordemos que era beta en nuestra nomenclatura. Paso 2, realizar una combinación lineal teniendo en cuenta los elementos de la base del conjunto de llegada, donde se va a buscar resolver los escalares, encontrar los escalares, para que al final tengamos un sistema de ecuaciones en la que un sistema de ecuaciones de combinaciones lineales de las que podemos resolver haciendo uso de lo que es la matriz aumentada. Y el paso 3 sería encontrar la representación matricial que está en esta fórmula, que del conjunto de salida hasta el conjunto de llegada va a ser igual a, bueno, aquí está la matriz A y J, obviamente, de tamaño N por M. Ahora, todo esto aquí de pronto en palabritas no se logra entender con gran calidad. Para eso vamos a hacer lo que es un ejemplo. Por ejemplo, este caso práctico nos dice, se pide realizar la transformación de un campo R2 hasta un campo R3. Nos dan la función, la transformación de T de XY, en el elemento 1 tiene X menos Y. En el elemento 2 tiene X y en el elemento 3 tiene 2X más Y. Nos dicen que el conjunto B casualmente es el conjunto, la base estándar, que tiene elementos 1, 0 y 0 y 1, pero para gamma, si nos damos cuenta, no corresponde a una base estándar. Por eso decía que depende mucho del ejercicio si es o no la estándar. Bueno, vamos a trabajar con esto aquí y el paso 1, bueno, otra vez vuelvo y les menciono que en nuestra nomenclatura beta va a ser el conjunto de salida y gamma el de llegada, respectivamente. Entonces, la solución va a corresponder de los 3 pasos. Vamos a aplicar lo que es primeramente el paso 1. El paso 1 decía, evaluar los elementos de la base de salida beta en los elementos de la ecuación de la transformación. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, recordemos que aquí tenemos el elemento número 1 y el elemento número 2. Entonces, esta coordenada que tenemos aquí van a ser las veces de X y de Y. Entonces, vamos a coger esta coordenada y vamos a evaluarla en el elemento 1, en el elemento 2 y en el elemento 3. Cuando tengamos eso, vamos a hacer lo mismo, pero ahora donde X vale 0 y Y vale 1. Veamos. Recordemos que el primer elemento era 1,0. Entonces, a reemplazar en la ecuación tenemos que va a ser 1 menos 0 porque era X menos Y, queda 1 menos 0. Va a ser X, pero como X vale 1, esto va 1. Y 2X más Y. 2X sería 2 por 1 más Y que vale 0. Resolviendo aquí tenemos 1 menos 0 nos da 1. 1 es igual a 1. Y 2 por 1 más 0 es igual a 2. Ahora, se hace lo mismo de manera análoga para el conjunto B, sin embargo, hay que tener la salvedad de que ahora, como el orden importa, porque son bases ordenadas las que estamos trabajando, evidentemente ahora es X vale 0 y Y vale 1. Reemplazamos la ecuación X menos Y, 0 menos 1. X, 0, porque aquí vale 0 acá adelante. Y, el tercer conjunto, 2X más Y. Bueno, 2 por 0 más 1. Si resolvemos aquí, 0 menos 1, menos 1. 0 da 0 y 2 por 0 da 0 más 1, 1. ¿Correcto? Espero que hasta el momento hayan entendido. Ahora vamos a hacer lo que es el paso 2. En el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Buscar los escalares que satisfacen la combinación lineal con los elementos de la base de llegada G. Bueno, esta G significa de gamma. ¿Ok? Es el elemento de llegada gamma. Ahora, ya habíamos definido que T10 daba 1, 1, 2 y que T01 daba menos 1, 0 y 1, que fue el paso 1. Bueno, ahora vamos a escribirlo en la combinación lineal teniendo en cuenta que la base de llegada. Recordemos que la base de llegada, ¿cuál es? Esta de aquí. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, A1, 1 va a ser nuestro primer escalar que satisfaga la situación. Vamos a buscar A1, 2 y A1, 3 y lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por los elementos que tiene el conjunto de llegada gamma. Igual lo vamos a hacer para la definición para el conjunto de llegada. Mentira. Lo vamos a hacer igual para el componente 2 de la base 1. Es decir, para 0, 1. Sabemos que este es el resultado de eso. Y bueno, vamos a buscar los escalares que satisfacen esa situación.
Bueno, esto de aquí lo podemos escribir en forma matricial, sabiendo que, por ejemplo, 1, 1 y 0, pues lo trasladamos en manera de columna. 1, 1 y 1 lo trasladamos en manera de columna y así sucesivamente con todo. Y bueno, aquí ponemos el A11, el A21 y el A31 y el resultado que nos dio 112. Y para este caso sería exactamente lo mismo, solamente que aquí vamos a tener en cuenta los del conjunto 2, que serían A2, A12, A22 y A32. Bueno, aquí tengo unos errores, pero nada, sería cambiar como los índices. Y aquí sería la columna de resultados de T01, que fue la primera base. Bueno, haciendo uso de la materia empleada, podemos escribir esta parte de aquí igual y le añadimos los resultados de la primera, de los resultados de la evaluación de la primera base, que sería 112 y 101 aquí. Bueno, ya lo que vendría sería lo que normalmente hemos trabajado en el segundo semestre, tercer semestre, cuando damos álgebra lineal por allá, y era que hacemos operaciones entre las matrices. Por ejemplo, como lo que me interesa a mí es buscar que la diagonal sea 1 y lo de afuera sean nulos o sean ceros, lo que voy a hacer es hacer una serie de pasos que nos permitan obtener esa matriz. Comenzamos primero diciendo que menos 1 más R2, bueno, yo lo que hago es que multiplicaba por menos 1 la primera columna y se le sumaba a la 2. Con eso que tengo que este valor de aquí considera este 0 de aquí. Luego hago menos 2 menos R2 más R3 y bueno, con eso consigo que este valor de aquí se me haga 0. ¿Sí? Y bueno, así hago los distintos pasos hasta llegar a una ecuación, a una matriz que tenga la forma de diagonal de unos y fuera de ella tenga ceros o componentes nulos. Y lo igualo luego de que hago todas las multiplicaciones y bueno, todas las operaciones, sabemos que obviamente hay que también operar la parte de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Bueno, esto que tenemos aquí es lo que nosotros vamos a llamar la transformación. Este es el resultado que hemos tenido por la transformación. Por ejemplo, aquí lo vemos. El paso 3 es encontrar la representación matricial y bueno, tiene la fórmula de T, transformación desde el conjunto de salida hasta el conjunto de llegada, que va a ser igual al resultado que tuvimos allá arriba. Ahora, toda transformación lineal de un espacio en otro tiene diversas representaciones matriciales y eso va a depender mucho de las bases que se trabaje, como lo había mencionado al principio. Es por eso que resulta conveniente buscar aquellas representaciones que sean lo suficientemente sencillas. Es por eso que buscamos acá arriba la matriz que fuera de diagonal 1 y de exteriores 0. Es por eso. ¿Por qué? Porque este tipo de matrices, por lo general, este tipo de matrices, las que tienen entradas nulas, por lo general suelen ayudar mucho, ya que estas estructuras permiten minimizar demasiado los cálculos, diría yo. Bueno, vamos a comenzar ahora lo que es un teorema. Este teorema que nos dice que sean E y F espacios vectoriales de dimensiones n por m y respectivamente T pertenece a L, E, F. Entonces existen bases 1 y bases 2 en la que en el primer componente están los componentes, en el primero están los componentes y en el segundo están las funciones. Estos bases van a tener sendos espacios tales que la representación matricial de la transformación lineal a estas bases va a tener la forma de transformación lineal desde el conjunto de partida hasta el conjunto de llegada de un A y J que va a ser de n por m, una matriz de componentes A y J de n por m. Tiene o sea, tiene unos en la diagonal principal y 0 fuera de ella. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que si A y J vale 1, va a valer 1 si I es igual a J. Y va a valer 0 en cualquier otro caso. Esto de aquí, como vemos, es la solución que este teorema como tal satisface a nuestra solución. Por ejemplo, cuando A y J vale 1, I es igual a J, vale 1. Vamos para acá. Vemos que aquí I es igual a J, vale 1. I es igual a J, vale 1. I es igual a J, vale 1. ¿Por qué? Porque aquí sería I vale 1 y J vale 1. Aquí I vale 2, J vale 2. Aquí I vale 3, J vale 3. Bueno, y el otro caso que nos dice que es 0 en otro caso. Bueno, si analizamos aquí, vemos que por ejemplo, este es I1, 2, 0, porque no es I vale 1 y J vale 2. Y aquí igual I vale 1 y J vale 3, va a 0. Y bueno, en esto también se hace este mismo comportamiento. Como tal, estos de aquí son los que satisfacen que valga 1. Entonces, podemos decir que el teorema que se nos muestra en el libro para este caso es correcto y que nuestra solución satisface este teorema.
Vamos a hablar ahora de lo que son los isomorfismos. Bueno, para hablar de isomorfismo hay que tener en cuenta que iso significa igual o pareja y morfismo significa, tiene la palabra forma, por lo tanto la palabra sería como igual forma, pero no lo podemos leer literal. ¿Por qué? Porque como bien lo dice aquí el texto guía, voy a leer una frase literal de lo que dice. Sabemos que entre los idiomas no existe un diccionario perfecto. Por ejemplo, yo en español puedo decir una cosa y literalmente en inglés es posible que no se pueda construir la frase. Sin embargo, se hacen aproximaciones. Bueno, el libro nos plantea de que traducir literalmente de un idioma a otro es difícil. ¿Por qué? Porque la estructura lingüística es demasiado compleja, convencional, evolutiva y varía de un país a otro, incluso entre dos regiones de un mismo país. Es cierto. Aquí nosotros decimos una palabra que de pronto en Santander no es lo mismo, en Pasto no es lo mismo, y estamos en el mismo país como tal. Incluso entre zonas, por ejemplo, aquí cosas que en Cartagena no son iguales, por ejemplo. Bueno, entonces en la matemática es como posible que existan estos traductores perfectos entre distintos. ¿Cómo así? Bueno, cuando tienen esta estructura algebraica con un origen común, podemos decir que podemos hacer uso de algunos traductores que nos ayuden a hacerlo. Estos traductores serían los isomorfos. Entonces, en álgebra lineal, cierto tipo de transformaciones lineales son los traductores que se emplean de manera natural entre distintos espacios vectoriales porque son funciones que preservan la estructura de las operaciones. Bueno, tenemos dos definiciones. Aquí dice, bueno, tenemos una definición que tiene dos subíndices. Dice, sea E y F un par de espacios vectoriales y la transformación de E a F una transformación lineal. Entonces, T es un isomorfismo si T es una transformación biyectiva, que fue lo que ya explicó mi compañero Adrián en el capítulo 3. Si existe un isomorfismo, el inciso 2 dice, si existe un isomorfismo del espacio E sobre el espacio F, se dice que E es isomorfo a F y se escribe así, E, o sea, igual como con una rayita de arriba que sería como aproximadamente, porque son traductores E de F, ¿ok? Entonces, en otras palabras, podemos también resumirlo todo a que si T es isomorfa, si es biyectiva. Ahora, vamos con el teorema 5.2.1. ¿Qué nos dice? Bueno, que E es isomorfa de E. ¿Qué no quiere decir esto? Bueno, que si la transformación lineal de E hasta E, esto es lo que llamamos la transformación identidad, se da en estos casos, pues claramente T va a ser lineal y biyectiva, por lo tanto es isomorfa. Ahora, el caso 2, E es isomorfa de F y F es isomorfa de E, como si fuera el cambio, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí es que la transformación de F, de E a F, es un isomorfo, como T ya habíamos dicho que era biyectiva, entonces es invertible. Entonces, por el teorema 5.11, que ya también lo explicaron en partes anteriores de esta clase, encontramos que si F es lineal y biyectiva, luego F aproximadamente, o sea, F es isomorfa de E. Ahora, pues, miremos el teorema 5.22. El teorema 5.22 nos dice, si E y F son espacios vectoriales isomorfos y uno de ellos tiene dimensión finita n, entonces el otro también debe tener dimensión finita n. ¿Sí? Y el teorema 5.23 lo que nos dice es que si E es un espacio vectorial real de dimensión n, entonces E es un isomorfo que pertenece obviamente al plano R a la n, donde n es esa dimensión. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es los valores y vectores propios. Para eso vamos a hacer primero como un breve concepto, ¿no? De lo que son valores propios y vectores propios. Bueno, estos como tal también reciben el nombre de eigenvalores y eigenvectores, respectivamente, que se puede traducir como autovalores y autovectores. Bueno, vamos a hablar un concepto general, ¿no? Los vectores propios son conjuntos de elementos que mediante la multiplicación de una constante cualquiera son equivalentes con la multiplicación de la matriz original y los conjuntos de elementos. Ahora, los valores propios son las raíces reales, con raíces reales entiéndase aquellas raíces que tienen como solución números reales, que las vamos a encontrar mediante la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? Ahora vamos para allá. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son valores y vectores propios, ahora relacionados con el concepto de matriz. Bueno, sea una matriz A de tamaño n por n, o sea, n por n igual, un escalar lambda es llamado un valor propio de A, o sea, de la matriz A, si existe un vector X distinto de 0, tal que la multiplicación de esta matriz por este vector sea igual o cumpla la igualdad
de que este valor propio por el vector propio sea también igual a A por X. Entonces, definimos como este vector X como un vector propio de A correspondiente al valor propio de lambda, o sea, el valor propio que sería lambda. Es decir, que X recibe el nombre de vector propio asociado al valor propio lambda. Vamos a dar un ejemplo aquí rapidito como para que vayan teniendo esta chispa de cómo se relacionan estos conceptos con las matrices y con todo lo que es el álgebra lineal como tal. Entonces se nos dice, verificar que el vector 1, 1 es un valor propio de, bueno, la matriz que nos dan es A es 1, 0, 1, 2. Entonces decimos, vamos a aplicar la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? Bueno, de que A por X debe ser igual a lambda por X. Entonces eso es lo que hacemos. A por X es igual a 2 por 2. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos este por este más este por este, obtenemos 2. Igual si hacemos este por este, también obtenemos 2. Entonces tenemos que A por X vale 2 sobre 2 y 2, ¿cierto? Entonces, ahora ¿qué hacemos? Bueno, sacamos el valor lambda como factor común. Lambda va a ser 2, lo sacamos como factor común y tenemos la matriz 1, 0, 1, 2, 1, 1 igual a 2, 1, 1. Como vemos, este valor de X es este valor de X que tenemos acá. Por lo tanto, se cumple que la matriz por X es igual a lambda por X. Y ahora, para terminar de pronto con un teorema, para ya ver lo que ya es esto aplicado a lo que conocemos como operaciones lineales bueno, sí, operaciones lineales. Entonces, definimos el teorema 525 como sea E un espacio vectorial de dimensión n y T una transformación de E a la E, o sea, una transformación identidad, como quien dice, y esta sea a su vez una operación lineal, entonces T tiene una representación matricial diagonal si y solo si existen E1 a la N pertenecientes a este espacio vectorial E, que hayan vectores linealmente independientes y un correspondiente conjunto de escalares desde lambda 1 hasta lambda n, tales que se cumpla que T por estos SUI sea igual a lambda por estos SUI. Esta igualdad se tiene que cumplir. Entonces la representación diagonal en este caso sería la transformación desde el conjunto de salida va a ser igual a la diagonal de los lambda sub i hasta lambda sub n, y el beta o el conjunto de partida va a ser teniendo elementos desde e sub i hasta e sub n. Ahora, cabe aclarar algo, que este valor de aquí del valor unitario, esto se va a cumplir siempre. Sin embargo, lo que se busca es tener el caso en el que X no valga 0. Es lo que se busca, ¿no? Porque si valdría 0, pues ya, no se soluciona nada. 0 igual 0. Ahora le voy a dejar con mi compañero Arín, que él lo que va a hacer es profundizar un poco más en lo que son valores y vectores propios, y a su vez los va a relacionar con lo que son las operaciones lineales y todo lo que esto conlleva. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Arín Abraham Márquez Lara, como estuvo presentando a mi compañera Karen al principio de la presentación, y el día de hoy yo voy a estar hablándoles un poco acerca de lo que es la diagonalización. Voy a estar hablándoles un poco también acerca de lo que tiene que ver la diagonalización en los complejos, y cuando tenemos valores propios complejos. Y además, adicional a esto, pues hablar un poquito también lo que tiene que ver con los operadores autojuntos y las matrices simétricas. Listo. Vamos a empezar primeramente con lo que tiene que ver la diagonalización. Y como hemos de pronto mencionado un poco anteriormente, si tuviéramos una matriz, una transformación lineal T de un espacio E a un espacio F, ¿sí? Se pueden construir bases vectoriales tal forma que podamos representarlo de una forma matricial, de T relativas pues a estas bases, ¿sí? Y que obviamente esta base va a contener como tal, esta matriz, perdón, va a tener como tal una diagonal principal en que sus componentes son iguales a 1 y fuera de ellas va a ser igual a 0. Listo. Es así, muchachos, que podemos pasar a mirar lo que es una matriz diagonal, ¿sí? Una matriz cuadrada diagonal. Entonces, ¿qué es esto? Es que, como lo hemos mencionado anteriormente, vamos a tener en el componente de la diagonal principal unos números que pueden ser unos o distintos de 1, ¿sí?
y fuera de ellos igual a 0. Tenemos dos casos especiales y se pueden, se puede observar en estas dos últimas matrices, donde vamos a ver que podemos tener en estos dos, en la componente de la diagonal principal, también 0. Pero como tal, se sigue cumpliendo la definición de una matriz diagonal, pues siguiendo pues esa definición, donde por fuera tendríamos de esa diagonal, de los componentes de esa diagonal principal, pues iguales a 0, fuera de ella, ¿sí? Pero no siempre va a ser posible construir una representación matricial diagonal sin emplear una base, otra base más, ¿sí? Pero ¿esto por qué? Porque debido a que los operadores lineales, las representaciones matriciales, se definen a partir de una sola base. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es este objetivo de ver toda esta sección? Y es poder determinar ese tipo de operadores que tienen representaciones matriciales relativas a una sola base para el espacio, ¿sí? Que sean como tal, que sean diagonales, ¿sí? Y cómo poder encontrar esas respectivas representaciones. Listo. Entonces, por otro lado, vamos a poder ver qué se entiende, ¿sí? ¿Qué se entiende esto de matriz diagonalizable? Entonces, por definición, la literatura nos dice que sea por lo menos una matriz A que pertenece a una matriz cuadrada real de orden n, donde A es diagonalizable. Si existe un par de matrices C y D que pertenecen a esa matriz real de orden n. Listo, esa matriz cuadrada de orden n. Con D una matriz diagonal y C una matriz invertible, tal que se cumpla esta definición que podemos ver aquí en pantalla. Vamos a seleccionar el puntero para que podamos visualizarlo un poco mejor de lo que estamos hablando. Consecuentemente, pues tenemos la matriz diagonal D, ¿verdad? Va a ser igual entonces a esa matriz C invertible por A por esa matriz C sin invertir, ¿sí? Entonces se dice que el par C y D es una diagonalización para la matriz A. Vamos a ver entonces una serie de condiciones para esta matriz diagonalizable. Sea A una matriz cuadrada de orden n, entonces A es diagonalizable si y solo si A tiene n valores propios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a representar estos valores propios? Con la letra lambda. Lambda, en este caso, podría ser un valor propio lambda sub j, ¿sí? Vamos a ver más adelante que lambda sub j, ¿verdad? Donde j puede ser de 1 hasta n. Y esto pertenece a los números, al conjunto de los números reales con vectores propios correspondientes. ¿Cómo lo vamos a representar? Con la letra u sub j. Entonces, son dos valores propios que tienen que ser linealmente independientes. Es decir, los vectores propios como tal pueden ir, como he mencionado también para los valores propios, de u sub 1 hasta un, ¿verdad? U sub n, y forman una base, básicamente, del espacio vectorial euclidiano, como lo podemos ver, ¿verdad? Que lo podemos representar por r a la n. Entonces, en tal caso, una diagonalización está dada por ese par C y D, donde C es la matriz cuyas columnas de los vectores U sub J, donde J sabemos que puede ser de 1 hasta la n, y de esa matriz diagonal D. ¿Ok? Ahora, si ya es una matriz cuadrada de orden n, que tiene valores n, valores propios de lambda 1 como lambda hasta lambda sub j, como lo decía anteriormente, distintos entre sí, entonces A es diagonalizable. Y una diagonalización para A es ese par C y D, donde C es la matriz cuya columna J va a ser de 1 hasta n, en un vector propio, es un vector propio, perdón, de U sub j correspondiente a ese valor lambda sub j. Y la diagonal. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones necesarias y suficientes para que una matriz sea diagonalizable? Ustedes se podrán preguntar. Para esto tenemos una serie de definiciones que vamos a mencionar a continuación, para que nos pueda quedar un poco claro de cómo realmente una matriz puede ser diagonalizable. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente definición. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, n, donde T un operador lineal n, y lambda un valor propio de T. Ahora bien, como un índice A, tenemos que para la multiplicidad de lambda como raíz del polinomio característico de T, a eso se le va a llamar como la multiplicidad algebraica. ¿Cómo lo vamos a denotar?
Vamos a anotarlo como la letra mu sub a, ¿de quién? De lambda, de ese valor propio. Ahora, a la dimensión de ese espacio propio, que lo vamos a anotar como es, que lo hemos denotado como es, lo vamos a anotar, entonces, como es, ¿cierto? Es un lambda. Se va a decir entonces que es una multiplicidad geométrica de lambda y la vamos a representar mediante el símbolo mu sub g de lambda, ¿cierto? Listo. Entonces, otra definición que podemos ver, que tenemos que también tener en cuenta, es que si tenemos una matriz A de orden n y un lambda, ¿verdad? Un valor propio de A, entonces se le va también a llamar multiplicidad algebraica de lambda a la multiplicidad de este valor propio como raíz del polinomio característico de la matriz A. Y se le representa por el mismo símbolo, que en este caso, como lo hemos mencionado anteriormente, es mu sub A de lambda. Igualmente pasa con la multiplicidad geométrica. En este caso, la multiplicidad geométrica de lambda, que en este caso, como la dimensión del espacio propio de E sub lambda, va a ser definido entonces como mu de la multiplicidad geométrica, por eso ponemos mu sub g de lambda, va a ser igual entonces a eso, a la dimensión del espacio propio que vendría representado por E sub lambda. Ahora bien, otra definición que podemos visualizar es sean de un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión n y lambda sub 0, un valor propio de este operador. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la multiplicidad geométrica, ¿verdad? Va a ser menor o igual a esa multiplicidad algebraica, pero ¿de quién? De un valor propio, que en este caso pues sería lambda sub 0. Para ser una matriz de orden n, entonces para cada ese valor de lambda sub 0 de A, se tendría la misma condición anterior, ¿sí? Esa condición, pues tendríamos primeramente que la multiplicidad geométrica, ¿verdad? De lambda sub 0 va a ser igual a la multiplicidad algebraica. Y eso lo vamos a poder determinar más adelante y verificarlo a través de un ejercicio que vamos a ver ahorita a continuación. Sin embargo, quiero hablarles antes de esto, pues esas propiedades que también se tienen en las matrices diagonalizables. Es un poco sencillo de entender, ¿sí? No hay nada complicado. Solamente tenemos que tener mucho en cuenta las definiciones que hemos definido anteriormente sobre determinantes, ¿verdad? Sobre la inversa de una matriz, etc. Es una matriz A cuadrada de orden n que es diagonalizable con diagonalización ¿en quién? En las matrices C y D que hemos mencionado anteriormente. Esa matriz diagonalizable, ¿de qué va a estar formada? De esos valores propios, ¿sí? De esos valores propios. Entonces vamos a tener por definición que esa matriz diagonalizable D va a ser igual entonces a la matriz invertible C por el producto de A por esa matriz C sin invertir. ¿Listo? De donde nosotros podemos sacar estas propiedades, que el determinante de A, ¿sí? Va a ser igual entonces al determinante de esa matriz diagonalizable, de esa matriz diagonal, ¿sí? Y si nosotros en este caso eleváramos o tuviéramos que hallar la matriz diagonalizable al cuadrado, lo único que necesitaríamos es multiplicar la definición 2 veces, ¿sí? Pero imagínense, si tuviéramos elevado a la quinta potencia, nos vamos a poner hasta multiplicando 5 veces, ¿no? Solo es necesario, solamente es elevar a la potencia la matriz diagonalizable y hacer el mismo producto de la definición. Entonces vamos a mirar un ejercicio propuesto para poder entender todas estas propiedades que le he dicho anteriormente y todas las definiciones a través de este ejercicio propuesto, que nos dice que tenemos que determinar si la matriz A es diagonalizable y en caso afirmativo, entonces nos están pidiendo que podamos determinar la matriz D y C. ¿Sí? Para poder definir si realmente la matriz A es diagonalizable, de igual forma tenemos que cumplir con todos los teoremas y las definiciones que hemos mencionado anteriormente y verificarlo con la definición, ¿verdad? De una matriz diagonalizable. Ahora, ¿cuál es nuestro primer paso? Tenemos que hallar el determinante de esa matriz, de la diferencia de la matriz A menos el producto del valor propio lambda que le hemos puesto este símbolo para representar los valores propios por la matriz identidad. Y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Listo?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos primeramente, cuando nosotros multiplicamos una matriz por la matriz identidad, nos va a devolver la misma matriz en ese sentido. Estamos multiplicando por esa matriz diagonal, ¿verdad? Vamos a obtener entonces, en este caso que serán los valores propios, vamos a obtener la misma matriz. Por lo tanto, si hiciéramos la diferencia entre A menos los valores propios, entonces solamente es restar lambda a nuestra matriz principal, que es la matriz A. Entonces tendríamos básicamente 3 menos lambda, 2 menos lambda y 3 menos lambda. Miren y dense un poco de cuenta de que no tendríamos una variación en los componentes fuera de la diagonal principal. ¿Listo? Entonces, por propiedad de los determinantes, podemos ver que en la segunda fila, no sé si puedan darse cuenta, tenemos 2 ceros, excepto en el centro, ¿cierto? Entonces podemos calcularlo por adjuntos y podemos tachar la segunda fila, ¿sí? Podemos tachar esta segunda fila, vamos a utilizar de pronto el puntero para que puedan visualizarlo de una forma mejor, la segunda fila y aparte la segunda columna. ¿Y qué podríamos obtener? Pues tendríamos lo siguiente. Tachamos, ¿cierto? La segunda fila y la segunda columna y tendríamos entonces para el determinante algo más sencillo, ¿cierto? Tendríamos 2 menos lambda más una matriz, perdón, de 2 por 2, ¿cierto? Entonces, 3 menos lambda, ¿verdad? Por 3 menos lambda, menos 1 por 1, y obtendríamos entonces, así, este producto, lo cual se va a convertir en un polinomio, y lo cual vamos a sacarle entonces una raíz, como podemos ver a continuación. Igual pueden confirmar las diferentes operaciones que se acaban de realizar y poder verificar en casa. Entonces, de aquí que nos podemos dar cuenta que podemos sacar las raíces de este producto, ¿cierto? Entonces, para la primera raíz, tendríamos que la raíz aquí sería 2, ¿cierto? Lo cual 2 menos 2 sería 0 y se cumpliría con la igualdad que tendríamos aquí. Y para el segundo polinomio, pues resolviendo, podríamos tener en cuenta, ¿verdad? Las raíces y, si se pueden dar cuenta, podríamos tener 2 raíces de este polinomio, segundo grado, y tendríamos las raíces, ¿verdad? O valores propios en este caso, 4 y 2. Entonces tendríamos 3 valores propios. Es correspondiente que si tenemos 3 valores propios, ¿verdad? Tendríamos 3 vectores propios. Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, la raíz lambda sub j la hemos obtenido 2 veces, si podemos darnos cuenta. Entonces, como lo que hemos definido anteriormente sobre la multiplicidad algebraica, tendríamos 2, ¿cierto? Y para lambda igual a 4, perdón, una multiplicidad algebraica de 1. ¿Listo? ¿Qué vamos a calcular a continuación? Los vectores propios asociados. ¿Qué no es más? Que sería la matriz A menos la lambda, ¿verdad? Por la matriz identidad, por vector que sería igual a 0. Entonces, para lambda para lambda igual a 2, ¿verdad? Lo único sería es reemplazar ese valor en nuestra matriz, ¿cierto? Que ya hemos determinado anteriormente, y solamente reemplazar y obtenemos estos valores que vemos aquí. 3 menos 2 nos va a dar igual a 1, 2 menos 2 en este caso nos daría 0, y en el caso de 3 menos lambda, pues nos va a dar 1, ¿cierto? Igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Para ir resolviendo, lo único que tendríamos que hacer sería que para la fila 3 podríamos entonces restar a la fila 1 y entonces poder conseguir en la tercera fila una serie de ceros, por lo cual podríamos resolver y entonces hallar, primero, ¿qué tenemos? Rango igual a 1, tendríamos entonces para los parámetros n número de incógnitas, que sería 3, menos el rango, nos quedarían 2 parámetros. Entonces podemos poner estos parámetros, por ejemplo, cualesquiera. Yo le he puesto A y B, y tendríamos entonces para la ecuación, ¿verdad? Tendríamos 2 parámetros, pero de igual forma le podríamos poner como nosotros queramos. Una ecuación, en este caso sería X menos Y más Z igual a ¿qué? A 0. De esta ecuación, como hemos mencionado, yo le puedo llamar a Y igual a A, por ejemplo, y a Z llamarla igual a B.
Entonces, X despejando nos va a quedar igual a menos B. ¿Y qué tendríamos? Entonces vamos a obtener el vector, el primer vector, que sería el vector que estaría dado por 1, 1, 0. Y para el vector 2 tendríamos menos 1, 0 y 1. Que eso lo obtuvimos ¿de dónde? Reemplazando a lambda 2, ¿cierto? ¿Por qué? En este caso tendríamos que la multiplicidad algebraica va a ser igual entonces a la multiplicidad geométrica, ¿cierto? Porque hemos obtenido 2 para la multiplicidad algebraica y 2 para la multiplicidad geométrica. Ahora, si miramos para lambda igual a 4, ¿sí? Solamente igualmente, como hicimos anteriormente para el caso anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente es reemplazar básicamente ese 4 en nuestra matriz y realizando las operaciones obtendríamos nuevamente una ecuación, en este caso, x menos y más z igual a 0. Y para la segunda fila tendríamos menos 2y igual a 0. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que y vendría siendo igual a 0 y x igual a z. Por lo cual obtendríamos los siguientes vectores. 1, 0, 1. Listo. En este caso solamente tuvimos un solo vector. ¿Qué quiere decir esto? Que la multiplicidad algebraica fue 1 porque tuvimos lambda, un solo lambda para este caso que fue igual a 4. Y para la multiplicidad geométrica también 1 porque tenemos un solo vector. Por lo tanto, A es diagonalizable. Listo. Cumpliendo con todas las definiciones que hemos dicho anteriormente. Ahora, ¿qué nos resta? Pues generar esa matriz D y esa matriz C. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta aquí? Y muchas veces, a veces nosotros como estudiantes cometemos el error cuando estamos generando las matrices. Y es que tenemos que tener muy en cuenta las posiciones donde colocamos cada uno de los componentes. En este caso, la diagonal, la matriz D va a quedar, ¿cierto? En la diagonal principal, cada uno de aquellos valores propios que hemos hallado anteriormente. Recuerden que nuestros valores propios son igual 2, que lo hemos obtenido 2 veces, y 4, ¿cierto? Que lo hemos obtenido una sola vez. Que esto fue del polinomio que desarrollamos en el determinante, y luego entonces reemplazamos, ¿cierto? 2, 2 y 4. Entonces, para el primer valor propio, le corresponde un vector propio, es decir, para el primer valor propio de 2, pues, para el valor propio de 2, ¿verdad? Tendría su valor vector propio, ¿verdad? Para ese valor propio 2. Igualmente para el valor propio 2 nuevamente y para el valor propio 4 tendría su propio vector en ese mismo orden. ¿Listo? No podemos ponerlo en otro orden porque entonces estaríamos incumpliendo con todas las reglas y aparte entonces cuando estuviéramos hallando y reafirmando si realmente la matriz A es diagonalizable bajo la definición de que una matriz diagonalizable es igual a la matriz C invertible por el producto de A por la misma matriz C sin invertir, no nos podría dar. Entonces esto lo podríamos confirmar y reafirmar todo lo que hemos realizado con la definición de esa matriz diagonalizable, con esta definición. ¿Listo? Realizando ese producto. Bueno, listo muchachos. Entonces vamos a ver esta parte que tiene que ver con los valores propios complejos y la diagonalización sobre los complejos. Entonces ustedes van a decir, bueno, Ari, hemos entendido hasta ahora todo lo que sabemos, cómo diagonalizar una matriz, cómo saber si es diagonalizable, calcular los valores y vectores propios, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se haría, ¿sí? Para esos casos especiales en el que las raíces de un polinomio no son números reales, ¿sí? Porque de hecho, aunque existen casos muy simples, se obtienen raíces complejas y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por eso seguiremos mirando estos casos en específico, extendiendo un poco los conceptos de valores y vectores propios que hemos visto anteriormente. Y pues vamos a mirar toda esta parte considerando esos casos en los que el polinomio característico tenga esas raíces complejas.
por medio de las matrices con entradas reales, ¿verdad? En una matriz M por N, pueden de pronto incluirse algebraicamente en el conjunto de matrices con entradas complejas, mediante una identificación de los números reales a los números complejos, ¿sí? De la forma por lo menos A más 0. Entonces vamos a mirar un poco toda esta parte, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de los complejos. Listo, entonces tenemos una primera definición. Como siempre lo hemos estado viniendo realizando, vamos a tener aquí entonces que las matrices con las entradas reales M por N pueden incluirse algebraicamente, que era lo que les comentaba ahorita, ¿sí? En el conjunto de matrices con entradas complejas, M por N, ¿verdad? Números complejos, que es lo que visualizamos aquí. Vamos a seleccionar nuevamente puntero, parece que se deshabilitó la opción. Listo, entonces mediante la identificación de los números reales, A con los complejos de la forma A más 0. Ahora, sea una matriz cuadrada de orden n con entradas complejas, A que pertenece a la matriz, ¿verdad?, de orden n de los complejos, se dice que ese valor propio pertenece a los complejos. Es un valor propio de A si existe un vector, entonces, que pertenece también al número de los complejos. Pero ese vector, recordemos, como hemos mencionado anteriormente, para los casos en que teníamos en el dominio de los reales, que tenía que ser diferente a ese vector que sea de vector de ceros. Una matriz de ceros que no realmente no se considera como vector propio. ¿Listo? Es tal que básicamente esa matriz A multiplicada por ese vector va a ser igual a ese valor propio multiplicado por ese vector. ¿Listo? En este caso ese vector se le llama vector propio de A correspondiente a ese valor propio. Eso es básicamente lo que hemos visto también anteriormente, pero en este caso para los complejos. Otra definición, pues, que sea una matriz cuadrada, una matriz A cuadrada de orden n con componentes reales y también complejas, ¿verdad? O complejas solamente. Entonces, A tiene exactamente n valores propios en reales y o complejos, contando las multiplicidades, es decir, raíces múltiples o repetidas del polinomio característico, que también lo hemos venido desarrollando anteriormente. Entonces, esa propiedad de lo que tiene que ver con una propiedad de esos valores propios. El polinomio característico de A, de ese valor propio, vendría siendo entonces menos 1 elevado a la n por el valor propio a la n, más su n menos 1 del valor propio n menos 1. Así sucesivamente hasta llegar pues a C sub 1 por lambda, vendría siendo el valor propio más C sub 0, donde C sub 0 en este caso vendría siendo igual a la determinante de A, que básicamente igual a esto podríamos decir que tiene que ser igual a ¿qué? A esa productoria de los valores propios, desde 1 hasta n, donde se tiene. Y como 2, que la traza de A va a ser igual entonces a la sumatoria de los lambda, que vendría siendo los valores propios. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo para poder entender un poco y ver en este caso. Miren que tenemos una matriz sencilla. Al parecer una matriz de 2 por 2, y podemos de pronto determinar algo rapidito porque estamos viendo por lo menos que es 1 y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero vamos a determinar primeramente que si ya es diagonalizable, hallar los valores y vectores propios. Entonces miren este caso especial. Calculando sus valores propios, utilizamos la misma definición, la determinación del determinante, perdón, de la diferencia de A menos lambda, ¿sí? Por esa matriz de identidad. Eso igual a 0. Es básicamente solamente tomar la matriz A y restarle, a su vez, lo que tiene que ver con los valores propios, que en este caso sería representado por lambda. Entonces, en componente de la diagonal principal, vamos a tener pues la resta de lambda, porque en este caso tendríamos 0 menos lambda y nos quedaría menos lambda. Entonces, ¿qué obtendríamos aquí? Podemos hacer una multiplicación en cruz, teniendo lambda al cuadrado más 1 igual a 0. Cuando vamos a resolver, ¿verdad?, despejar lambda, vamos a obtener entonces una forma de un complejo. ¿Ven? Aunque el caso era sencillo, tenemos un caso para los complejos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No hay ningún problema. Podemos seguir desarrollando de la misma forma como hemos venido haciendo los diferentes pasos, solo que tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en el dominio también de los complejos. ¿Ok? Entonces, en este caso, el valor propio en este sentido va a ser más o menos i.
Ahora, se calculan estos vectores propios asociados, como lo hemos venido haciendo, básicamente la diferencia entre A, la matriz A menos lambda por la matriz identidad, por el vector propio igual a 0. En el caso de que lambda es igual a I, ¿verdad? Positivo, entonces solamente sería reemplazar básicamente ¿en qué? En nuestra matriz, ¿cierto? Luego de aquí podemos hallar básicamente las raíces, en este caso, que van a ser a su vez esos vectores propios que corresponderían a ¿qué? A ese valor propio que en este caso nos dio I positivo. De aquí podemos determinar, despejar A y tenemos que A va a ser igual a menos B sobre I. Entonces, para que pueda cumplirse y podamos hallar estas raíces, todo lo que podemos ver y hallar por lo menos el valor de los valores propios, solamente es encontrando a qué debería ser equivalente B. Listo. Entonces, B tendría que ser igual a menos I. Tanto que entonces, para poder tener un entero en este caso sería entonces menos I, ¿cierto? Sobre menos I, eso nos va a dar 1. ¿Bien? Entonces, obtendríamos que A es igual a 1 y B entonces vendría siendo ¿qué? Menos I. Ustedes pueden comprobar esto, reemplazar estos valores que hemos hallado en la ecuación y podemos mirar que efectivamente se cumple la igualdad, que es igual a 0. Continuando, vamos a hacer el mismo procedimiento, solamente que vamos a hacerlo ¿para qué? Para el segundo valor propio, que en este caso nos dio menos I. Desarrollando de la misma forma, haciendo el reemplazo de nuestra matriz, cuando vayamos a hallar el determinante, y nuevamente hallamos otro vector, ¿sí? En este caso, tenemos 1 I. ¿Listo? Nuevamente es el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Y le damos entonces la forma, ¿verdad? A lo que tiene que ver con la matriz C y la matriz D. La matriz C, como hemos realizado anteriormente, van a estar constituidas o sus componentes van a ser los valores propios que hemos hallado anteriormente. En este caso fue fue más I y menos I. ¿Listo? Adicional a esto, entonces tendríamos la parte de los vectores, en la matriz C tendríamos los vectores que hemos hallado de los valores propios I menos I. Entonces tendríamos, ¿verdad? Para el primer vector que hallamos para I positivo, 1 menos I, y el segundo que hallamos, 1 sobre I. En ese mismo orden tendremos que hacer la parte de la matriz diagonal, que en este caso estaría compuesto de los valores propios. ¿Listo? No nos confundamos allí. Entonces, tendríamos entonces en la diagonal principal los valores propios que hemos hallado anteriormente. I menos I. ¿Listo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que a esta matriz vamos a sacarle la inversa, ¿cierto? Entonces, obtendríamos esta matriz que vemos aquí. Básicamente podemos sacar el 1/2 de aquí de la matriz y poder trabajar un poco más cómodamente, ¿sí? Pero de igual forma es al gusto de cómo ustedes prefieran realizar los productos y cuando vayamos allá también, de pronto cuando estemos allá arriba, en el caso que estemos hallando el determinante y también tengan fracciones, están en todo su derecho de pronto que puedan hacerle cualquier configuración matemática para que le quede un poco más fácil de realizar las operaciones. Entonces, básicamente, aquí tendríamos nuestra matriz A, ¿cierto? Que es la matriz con la cual iniciamos, que es la que nos da el problema, ¿sí? Y básicamente, lo que haríamos en este caso es multiplicar, hacer esa definición que hemos hallado anteriormente, no sé si se acuerdan, en la que definíamos que una diagonal D iba a ser igual a la matriz C invertible por A multiplicado por la matriz C sin invertir. Básicamente, despejando A de allí, la matriz A, entonces podríamos también tener la misma igualdad. Es decir, la matriz A va a ser igual debe ser igual a la matriz invertible C multiplicado por la matriz D, que es la diagonal, y multiplicado por la matriz C sin invertir. ¿Qué obtendríamos? Deberíamos obtener el mismo resultado. Y eso es lo que podemos evidenciar en este caso. Podemos ir resolviendo entonces
este producto que podemos ver allí, paso por paso. Y luego, entonces, miren que básicamente, si nosotros multiplicamos un medio, ¿verdad?, por el último producto que obtuvimos, es decir, hacemos el producto primeramente de la matriz invertible por la matriz en diagonal, y a su vez, entonces, después multiplicamos por la matriz C sin invertir. Y luego, entonces, en los medios, pues lo pasamos de último para no tener que trabajar con los fraccionarios y de pronto complicarnos un poco la vida allí. Y entonces, al multiplicarlo, nos damos cuenta que nos va a dar exactamente igual a la matriz A. Pueden ustedes comprobar los cálculos en casa. Entonces, básicamente, aquí incluso hemos explicado lo que hemos tratado anteriormente sobre la diagonalización, también sobre el campo C, si eso se cumple, ¿sí? Entonces, podemos determinar con el ejemplo que hemos hecho anteriormente, nos sirve para poder entonces mirar todas las definiciones que hemos, todas las definiciones que se pueden a partir de la diagonalización sobre ese campo de los complejos, ¿sí? Sobre el campo de los complejos. Entonces, básicamente, una matriz con componentes reales y que tenga valores propios complejos será, será diagonalizable en el campo de los complejos. Siempre que exista un par de matrices C y D, que era lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Con componentes complejas, tales que la matriz invertible, el producto de la matriz invertible por la matriz A, por la matriz C, sin invertir, sea una matriz diagonal. ¿Listo? Entonces, la otra definición sería que sea A una matriz, ¿verdad?, de orden n en los complejos, una matriz cuadrada de orden con entradas complejas, ¿sí? La matriz A es diagonalizable sobre el campo de los complejos si existe un par de matrices C y D pertenecientes a la misma matriz cuadrada de orden n con entradas complejas. Con C, una matriz invertible, y D, pues, la diagonal. Recuerden, una matriz diagonal. Tales que se cumpla la definición que hemos venido hablando anteriormente, pero con lo que tiene que ver con la diagonalización. Listo. Entonces tenemos un ejercicio propuesto, en este caso, que lo podemos resolver en casa si ustedes gustan. Entonces, muchachos, la idea, como les venía diciendo, sería de pronto ser un poquito más dinámica esta parte de la explicación que le hemos dado todos mis compañeros y mi persona. Entonces, para hacerlo un poquito diferente, vamos a dejarle este ejercicio propuesto. Recuerden utilizar pues todos los teoremas y las definiciones que le hemos dado anteriormente para que puedan resolver este ejercicio y nos cuenten cómo les va. Entonces, para manera de poco de ayuda, pues aquí tengo algo un poco resuelto, lo que es el ejercicio propuesto, es una matriz A de 3×3, como lo pueden ver. Entonces, van a tener que hallar estos valores propios, cuales tienen que darle 0 e I, y al final traten de hallar la matriz diagonal, ¿sí? A partir de esta definición. Esa matriz diagonal le debe dar de esta forma. ¿Listo? Entonces, nos cuentan cómo nos va. Espero que les vaya súper bien este ejercicio. Y vamos entonces a continuar con un siguiente tema que también es un poco importante y no lo quisimos dejar como por fuera para que pudieran tener un poco más de conocimiento acerca de esto. Estos son los operadores autojuntos y las matrices simétricas. Ahora, existe un tipo, ¿verdad?, especial de matrices para las cuales todos los valores propios son números reales, y estas son llamadas como matrices simétricas. ¿Listo? Básicamente, bueno, finalmente, pues el objetivo de este último apartado de este capítulo 5 del libro guía es probar efectivamente que los valores propios como tal, los valores propios, pues, de cualquier matriz simétrica en los números reales, ¿verdad? Y más aún que toda la parte de matriz simétrica con componentes reales es diagonalizable, ¿sí? Es la última parte de lo que tiene que ver con la diagonalización, y principalmente en este caso se debe tener mucho en cuenta el concepto de lo que es un producto interior. Eso es lo que vamos a ver a continuación, y lo cual, pues en este caso, pues está definido básicamente. Definimos un espacio vectorial E sobre el campo de los complejos, que eso es lo que venimos estado trabajando, un producto interior o un producto escalar en ese espacio, ¿verdad? Es una función que a cada par de vectores
se les va a asignar entonces un número complejo. Listo, denotado por el producto interior, ¿sí? Que vendría dado de esta forma, ¿sí? Un producto interior que puede ser de dos vectores llamados U y B, ¿sí? Les va a satisfacer estas propiedades. De la primera tenemos la simetría. Es decir, tenemos el producto interior de U por B va a ser igual al producto interior de B por U. ¿Listo? Creo que no hay mucha de pronto dificultad en poder comprender esta parte de aquí. También se existe la homogeneidad, en la cual si tenemos un valor propio multiplicado, un producto interno, ¿verdad? De valor propio multiplicado por el vector U con el vector B, entonces va a ser igual a si tuviéramos el producto, ¿verdad? Interior multiplicado por ese valor propio. Ahora, también está la parte de la aditividad, que si tuviéramos el vector U, ¿verdad? Por el vector B más V, perdón, más W, entonces es lo mismo si lo hiciéramos por separado. El producto U por el producto B más, ¿verdad? El producto U por el producto W. Y también tenemos la parte de la positividad, claro que sí, que el producto interior pues debe ser mayor o igual a 0. Y la quinta pues tenemos entonces la parte que básicamente esto es un neutro aditivo, ¿verdad? De ese espacio. Entonces ahí tendremos el producto interno de U por B, que eso va a ser igual a 0, lo cual nos indica que el producto, básicamente, esto es una bicondicionalidad para lo que tiene que ver con el vector U es igual a ese vector E0 en ese campo. ¿Ok? Para todo, entonces, vector U, B y W, que pertenece a ese campo, a ese espacio, perdón, vectorial del campo de los complejos. Y para todo lambda, que pertenece a esos complejos, ¿cierto? Entonces, sea el producto interno V va a ser igual, entonces, de Z1 hasta Zn, donde pertenece a la parte de el producto interior canónico. Esto es lo que significa este símbolo de aquí, listo. Y el producto, y el vector B, que va a ir desde W hasta Wn, que pertenece también a ese producto interior canónico, listo. Entonces, así también se define un teorema que indica que CAE, entonces, un espacio complejo y un producto interior en este espacio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, entonces, el producto, ¿verdad? Interior se puede escribir con el producto, en este caso, entonces, ese producto interior, que es un producto interior, ¿en dónde? En la parte del producto interior canónico, como se les estaba diciendo anteriormente, puede ser entonces este producto interior que se puede escribir como el producto matricial del vector U con B, que eso va a ser igual, entonces, en este caso, pues, va a ser igual a el producto entonces entre V, ¿verdad? Y entonces sea ese espacio complejo y producto interior en este espacio, entonces tendríamos estas propiedades. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos. Bueno, ahora bien, si también tenemos en este espacio vectorial complejo con producto interior, entonces se define que para cada vector U que pertenece a ese espacio, entonces tendríamos, ¿verdad? Este vector U, que se le llamaría la norma, que va a ser entonces igual a ese producto interior, básicamente elevado a la U medio. No habría, creo que, ningún problema con esto. Entonces, si es un espacio complejo, como en el caso real, un operador lineal en él es una transformación T, ¿verdad? Campo E hasta E que satisface, entonces, estas propiedades. La transformación de la sumatoria del vector U con B vendría siendo lo mismo que si realizamos la transformación de estos vectores individuales, pero los sumáramos, hiciéramos una adición de estas transformaciones para cada vector. Y si tuviéramos, por ejemplo, un factor en este caso, si tuviéramos un factor omega, por ejemplo, alfa, entonces tuviéramos también ese producto lo podemos sacar y podemos también hacer ese producto alfa, ¿verdad? Por la transformación de U. Entonces son esas propiedades que podemos ir aplicando. Para todo, entonces, igualmente como lo hemos definido anteriormente, alfa que pertenece al número de los complejos y para todo vector V, perdón, que pertenece entonces a ese campo, a ese espacio vectorial,
en la dominación de los complejos. ¿Ok? Es un espacio euclidiano. No sé si recuerdan en lo que estábamos hablando ahorita, que lo mencionamos. Y T, un espacio, ¿verdad? Un operador lineal, si lambda, que vendría siendo el valor propio de T, un vector propio correspondiente al vector U, entonces tendríamos entonces esta forma, en que el valor propio va a ser igual, entonces, al producto interior de la transformación del vector U, con del vector U, perdón, por el vector U, ¿verdad? Sobre la normal al cuadrado del vector. Y sea un espacio euclidiano, ¿verdad? Se dice que un operador lineal de E hasta E es adjunto o hermitiano. Ese es el otro nombre que también podemos denominar. T sí cumple esta propiedad, la cual nos dice que la transformación del vector U multiplicado por el vector, el producto interior, perdón, de la transformación de U con el vector B va a ser igual entonces a si dijéramos que el producto interior del vector U por la transformación, ¿sí? del vector B. Para todo vector V que pertenece a ese campo, ¿sí? Al espacio E, perdón. Entonces, los valores de un operador autojunto y en particular de una matriz real simétrica son todos números reales. Ustedes se podrían preguntar, ¿verdad? Y entonces podemos responder esa pregunta básicamente con basándonos en estos teoremas. Sea un espacio euclidiano y una transformación lineal T, ¿verdad? De hasta E, que es un operador lineal autojunto, si el valor propio es un de T, ¿verdad? Entonces A lambda, que me está haciendo el valor propio, es real. Listo. O sea, A, una matriz simétrica cuyas componentes son números reales, entonces los valores propios de A son todos números reales. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con los operadores tipo ortogonales? Es que debemos de tener en cuenta en este caso porque es una propiedad trascendente de los operadores autojuntos, que en los vectores propios que corresponden a valores, a valores propios distintos de este tipo de operadores. Estos son los ortogonales. Ahora, sea E un espacio euclidiano y una transformación de hasta E, que recordemos, un operador lineal autojunto, si alfa 1 y alfa 2, si lambda 1 y lambda 2, haciendo los valores propios diferentes de T con vectores propios correspondientes en el vector U y vector B, respectivamente, entonces el vector U y el vector B básicamente son ortogonales. Esto es obviamente, resumiendo lo que hemos dicho anteriormente, que básicamente el producto interno de U y B va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, por último, muchachos, serían entonces un espacio euclidiano de dimensión finita y una transformación lineal T de hasta E en un operador lineal autojunto, entonces existe una base ortonormal del espacio E, formada entonces por vectores propios de T, en particular, entonces T va a ser ¿qué? Diagonalizable. Por tanto, si A es una matriz simétrica real, entonces A también va a ser ¿qué? Diagonalizable. Entonces esto como de pronto un plus a lo que tiene que ver con todo esto del proceso de diagonalización para abarcar todo este tema de cómo se puede diagonalizar una matriz y todos los casos que se puedan presentar a raíz de lo que tiene que ver este gran tema que es la diagonalización. Entonces, básicamente es hasta aquí donde llega nuestra presentación. Bueno, listo muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video acerca de álgebra lineal haya sido de provecho para ustedes y esperamos poderlos verlos pronto en una próxima ocasión. Hasta luego.